Hola amigos, ¿cómo están? Buenas tardes. Aquí estamos nuevamente para otro programa que queremos compartir con ustedes, ¿no es cierto, Robinson? Y nuevamente, hoy ha hecho frío realmente. El director me decía que me tenía que arreglar la barba, pero yo le trataba de explicar al director que yo me sacaba un poquito el pelo acá para ponérmelo aquí y abrigarme un poquito porque he sentido frío. Tú no tienes ese problema, ¿no? Porque No todavía, no todavía. pero No, eh, pero tú no creo, eh, me parece que no. sí, mi esposa me dice que voy camino a hacer un melón con flecos, o sea, que voy a tener pelado acá ¿Así? arriba, pero voy a tener pelo por el lado así. No, Eh, yo siempre supe que iba a tener esa peladita de cura, ¿ah? Franciscana, porque mi papá era así peladito aquí arriba, pero era igual chascón de acá a todos lados, pero aquí arriba tenía... pero Bueno, bueno, con pe- pelo o sin pelo, aquí aquí estamos. estamos nuevamente Sí, para compartir con nuestros hermanos y amigos un, un nuevo capítulo de la Confesión de Westminster. ¿Cuál es el número? ¿Capítulo? estamos en el 18, Estamos ¿ah? en el capítulo 18. Sí, Y bueno, esperamos como siempre que todas estas cosas le puedan servir para que usted vaya también creciendo en la fe, creciendo, ¿cierto?, en su vida espiritual. Es el propósito que tenemos de poder transmitir estas cosas para que los creyentes y los amigos que nos vean puedan entonces, ¿cierto?, aquilatar estas cosas y crecer. exactamente. Oye, recordarle a nuestros amigos, aquí el director nos está soplando porque en el otro programa no me acordaba el número de teléfono de nuestra comunidad. Y hoy día tampoco. Por eso que lo tengo anotadito aquí, para que no se me olvide. Sí, amigos, queridos hermanos, amigos, si usted quiere escribirnos, puede hacerlo a comunidadcreformada@gmail.com. Pero si lo que usted quiere es enviarnos un mensaje de texto a través de WhatsApp, les invito a que lo haga al 21029 25438. 210-292-5438. Si usted nos manda un mensaje de texto, ahí nosotros gustosos le vamos a estar respondiendo y les vamos a contar dónde nos juntamos cada viernes para hacer nuestro estudio bíblico en castellano. Porque durante la semana, es decir, el día viernes, domingo, nosotros vamos a nuestras iglesias de habla inglesa, que son las iglesias reformadas que están a lo largo y ancho de todo el país, que abren todos los domingos y hay otras actividades que también se dan, laboratorios de inglés, etcétera, etcétera. Pero nosotros somos, como parte de esa iglesia, también hacemos estudios bíblicos en castellano atendiendo una necesidad, ¿verdad, Robinson? Exacto. Sabemos que muchas de las personas que vienen a este país por diferentes motivos, ¿cierto?, son creyentes también y van a necesitar, por supuesto, alimentar su espíritu, poder asistir a una iglesia. Y bueno, es ahí donde vimos nosotros esta necesidad, este vacío. Y entonces es por eso que creamos esta pequeña comunidad. No somos una iglesia, eso hay que dejarlo muy claro al principio. Nosotros estamos adscritos a la Iglesia Reformada de Nueva Zelanda. Y podríamos decir que somos su rama en español. Claro, podríamos decir eso. Para atender a las necesidades del pueblo cristiano que llega a este país, que no domina el idioma y que siente la necesidad espiritual, ¿cierto?, de congregarse o de aprender. Entonces, ahí estamos nosotros y todos los días viernes tenemos un estudio bíblico en mi hogar. Así que si usted quiere añadirse a esta comunidad, háganoslo saber a través de un mensaje de texto a nuestro teléfono o escribiéndonos, ¿cierto?, a nuestro correo electrónico. Y qué bueno que hiciste esa aclaración. O sea, somos parte de una iglesia. Nosotros no queremos formar una iglesia nueva más, que el mundo está lleno, ¿no? Y no todos los caminos llevan realmente a Roma, pues. Exacto. Hay uno solo que lleva a Roma. Entonces, a diferencia es importante recalcar eso, que nosotros somos parte de las iglesias reformadas. Dentro de nuestras iglesias reformadas hay grupos que incluso son en coreano. La comunidad coreana ha ido creciendo bastante, pero siguen siendo parte
de las iglesias reformadas, siguen asistiendo a nuestros cultos en inglés, se les traduce ahí, se les traducen los sermones, ¿verdad? Bueno, y ahora existe la tecnología, que tú puedes, si tú no hablas el idioma, no hablas inglés, entonces tú te conectas al celular, escuchas el sermón desde el púlpito del que está predicando, y tu teléfono te lo va traduciendo en forma automática, una cosa maravillosa. Entonces, nosotros no estamos formando una iglesia, somos parte de una, pero como tú bien decías, somos la rama en castellano de la misma iglesia. Muy bien, Robinson, hoy día estamos en la ley de Dios, el capítulo 18. Tenemos un pequeño desajuste en el sentido de que tú estás usando la confesión de fe de Hodge y yo estoy usando la confesión de fe de Williamson. Y entonces hay unos capítulos que una confesión resume y condensó. Entonces por ahí va a aparecer que algunos hoy se saltaron tal capítulo. No, está hecho en uno solo. En uno solo, claro. Pero hemos ido de forma correlativa, no hemos saltado nada y llegamos a este capítulo que se ve bastante interesante, sí, que es el de la ley de Dios. Sí, pues. Y le damos comienzo entonces, el artículo primero del capítulo 18, la ley de Dios. Dios le dio a Adán una ley, como un pacto de obras, y lo dotó del poder y la capacidad para guardarla, por la cual comprometió a él y a toda la posteridad a una obediencia personal, completa, exacta y perpetua. Le prometió la vida si es que cumplía la ley y le amenazó con la muerte si es que la quebrantaba. Después de la caída de Adán, esta ley continuó siendo la regla perfecta de rectitud y como tal fue dada por Dios en el monte Sinaí en 10 mandamientos y escrita en 2 tablas. Los primeros 4 mandamientos contienen nuestros deberes para con Dios y los otros 6 contienen nuestros deberes para con el ser humano. Es decir, que si tú lees el Decálogo, los primeros 4 mandamientos es hacia Dios. Sí, la relación del hombre con Dios. Y lo otro tiene que ver con nuestros deberes para con el ser humano. Con el prójimo. Esa es la división que tradicionalmente y normalmente hace del Decálogo, ¿verdad? Una vez escuché por ahí, pero eso es un conjunto de normas, no son leyes. Sí son leyes, lo que pasa es que en el Deuteronomio y en el Levítico esto se amplía. Exacto. ¿Ya? Se amplía. Entonces, sin embargo, el Decálogo podemos decir que es un documento rector, que ha sido la inspiración de cartas fundamentales de muchos países. Sí. Hay otra cosa interesante que hay que hacer notar también ahí. Códigos de justicia han existido desde los albores de la humanidad. Tenemos, por ejemplo, el más famoso de todos, el Código de Hammurabi, ¿cierto? Que fue encontrado tallado en una estela y que está hoy día en un museo, no sé si es el Museo Británico, me parece que es donde está. Y bueno, era un código, porque las leyes se hicieron necesarias cuando el hombre comenzó a vivir en comunidad. Recuerden que cuando el hombre descubre la relación que existía entre la semilla y la planta, deja de ser un cazador-recolector, ¿no? Deja de perseguir a los animales, ¿cierto? Yendo detrás de ellos en las migraciones para cazarlos y alimentarse, sino que descubre lo que nosotros hoy día conocemos como la agricultura. ¿Y qué es lo que hace? Él entonces se asienta en un lugar definitivo, ¿cierto? Y conforma allí un grupo gregario, una sociedad. Y al vivir en sociedad, entonces se hicieron necesarios ciertas reglas, ciertas normas para justamente regular esa vida en sociedad. Por lo tanto, desde los albores de la humanidad ya tenemos estos códigos de leyes. ¿Cuál es la diferencia? Y aquí está la importancia. Todos estos códigos de ley que se emitieron para regular la vida en sociedad tenían el espíritu de la retribución. O sea, acorde al crimen cometido era el castigo o la reparación, ¿ya? No tenían el carácter moral que tiene el decálogo que Dios le entrega al hombre. Tiene un peso moral importante. Importantísimo. Sí. Qué bueno que haces esa aclaración. Bueno, en los artículos que acabamos de leer, en estas secciones, aprendemos que la ley de Dios era la norma para la obediencia perfecta que Dios le impuso a Adán en la creación, que sus demandas eran absolutas
y que esta ley, cuyas demandas nunca han dejado de regir para ningún hombre en ningún sitio, fue revelada resumidamente, es lo que decíamos, ¿verdad?, en principios generales en el monte Sinaí sobre 2 tablas de piedra. Permíteme continuar leyendo esto porque es muy interesante. Sí. La ley de Dios es central al mensaje de la Biblia. Solo Jesucristo eclipsa a la ley en importancia. Y Él no vino, y esto es muy importante, o sea, Jesucristo puede eclipsarla, ocultarla en importancia, pero Él no vino para anularla, Exacto. sino a darle cumplimiento. Sería difícil cometer un error más grave que pensar en la ley de Dios como algo simplemente transitorio o mutable, porque la ley, es decir, lo que tú decías, la ley moral, simplemente declara lo que Dios requiere del hombre. Mientras Dios sea Dios y el hombre sea hombre, la ley no podrá ser revocada. La suma de tus palabras es la verdad, dice la Biblia. Tus rectos juicios permanecen para siempre. Tú las estableciste para siempre, porque Él es el Dios sempiterno y santo, y nosotros somos sus criaturas. La ley tiene relevancia incesante. Por mucho que quieran, el otro día escuchaba una discusión, entonces alguien donde trataba de minimizar el decálogo. Pero el tema con el decálogo o los 10 mandamientos es ese enorme peso moral que tiene y que de una u otra forma en el ser humano, de antes, durante y después, en la historia de la creación, la tiene escrita en su conciencia, pues. Porque, ¿cómo sabes tú que matar es malo? Es malo. ¿Cómo sabes tú que robar es malo? Porque Dios entregó estas tablas de la ley, ¿verdad?, en el monte Sinaí, pero además las escribió en nuestras conciencias, pues. Alguien te dirá, oye, pero ¿y esos pueblos que están perdidos en la jungla, en la selva? Bueno, la ley dice que sus propias conciencias les son por ley. También dice que aquellos que sin ley murieron, sin ley van a ser juzgados. Exacto. También habla de la revelación general de Dios, en donde la misma naturaleza, la misma creación, te indica que existe un ser superior, un Dios. Fíjate lo que dice Romanos 2, versículos 14 y 15, dice, porque cuando los gentiles, estas son las personas que no tienen la ley de Dios como la ley rectora, Claro. ¿cierto? Dice, que no tienen la ley, hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. No hay excusa. No hay Ninguna. excusa, pues, ninguna. Para el hombre, aunque diga que no sabía, sigue no teniendo excusa. Exacto, porque Dios la deposita ¿dónde? En este remanente que queda después de la caída, ¿cierto? Que es la conciencia. Dios la deposita ahí. Exacto. Y como dice Pablo aquí, es ella la que nos acusa o nos defiende frente a las diferentes acciones que nosotros cometemos. O sea, no hay alguna forma de excusarse o escudarse en la ignorancia. Es imposible. No, de ninguna manera. Y es imposible negar su influencia en el mundo. El mundo. Aunque te declares ateo, aunque el país diga que no cree en Dios y declare que lo que sea, es imposible ocultar, negar, esconder la influencia del decálogo en el funcionamiento interno de las naciones. Exacto. Y lo que deviene ahí para abajo, ¿no es cierto? En los Exacto. estatutos, las leyes, los códigos civiles y todo lo que eso significa. Interesante, fíjate, porque alguien en una conversación que yo sostuve hace un tiempo atrás, hablando de la influencia del protestantismo en el mundo, yo creo que no existe mejor influencia que la del cristianismo, ¿ya? Y que a partir de la Reforma Protestante, aquella influencia se dejó sentir con fuerza, ¿no? Porque aquellos que abrazaron la Reforma Protestante y sus corazones fueron cambiados, sintieron en sus corazones el deseo de anunciar a otros el Evangelio, y junto con anunciar a otros el Evangelio, comenzaron una suerte de industrialización, comenzó el progreso, porque vino aparejado de ahí, ¿no es cierto?, de la mano de este descubrir.
Nos saltamos un poco en tiempo en la historia, porque esa influencia marcó al mundo entero. Pero alguien me dijo, oye, pero Japón estuvo lejos del cristianismo. Bueno, misioneros fueron a Japón, tal vez no prosperaron, no les fue como querían, pero sí fueron. Sí. El tema es que después de la Segunda Guerra Mundial, cuando Estados Unidos finalmente arroja esa bomba sobre Hiroshima y Nagasaki, y el imperio de Japón termina rindiéndose y capitulando, porque obviamente el nivel de la catástrofe fue... No había nada más que hacer. No había nada más que hacer. Bueno, quienes le escriben su carta fundamental a los japoneses fue una comisión norteamericana. De tal manera que, ¿a qué voy con esto? Que es imposible no pensar o no creer que algo de la influencia de la propia carta fundamental norteamericana fue vertida en la carta fundamental japonesa. Al margen, ¿no es cierto? Ellos son tipos capaces, son inteligentes, pero parte de su desarrollo y prosperidad puede ser explicado en cierta forma, ¿por qué no? A raíz de esta pequeña o mucha influencia en su carta fundamental, la que no han cambiado, ¿ah? No. Han hecho modificaciones en el sentido de agregarle un artículo, otra cosa por aquí, otra cosa, pero no la han cambiado. Los fundamentos están tal cual. Ellos no quieren cambiar su carta fundamental, ni quieren hacer elecciones, ni plebiscitos, ni quieren ser plurinacionales, ni nada de eso. No. Y es interesante notar también que los Estados Unidos tienen un nacimiento que está basado justamente en la influencia del Evangelio. De hecho, sí, incluso en sus mismos billetes, en sus mismas monedas, está esta famosa frase que dice, "In God we trust", o sea, sí, en Dios confiamos. Sí. Oye, el himno nacional de Nueva Zelanda, God defend New Zealand. Dios defiende a Nueva Zelanda. El himno nacional de nuestro país también habla de Dios en su creación. Exacto. No, si la influencia de la ley de Dios está por todos lados. Si no, nadie puede escaparse, ni nadie puede excusarse, nadie puede decir yo no sabía. Fíjate, todo hombre utiliza un juicio moral. A pesar de lo pecaminoso que pueda ser, aún ejerce su juicio moral contra los pecados de los demás. Nos encanta eso. Por tanto, no tienes excusa tú, quien quiere que seas, cuando juzgas a los demás, pues al juzgar a otros te condenas a ti mismo, ya que practicas las mismas cosas. Aun cuando el hombre es mentiroso, condena la mentira. Nos encanta hacer eso, ¿no? No, eso está malo lo que hiciste. Pero nosotros hacemos lo mismo. ¿Por qué? Porque todo hombre tiene un juicio moral, a pesar de lo pecaminoso que pueda ser. Mira, todos los hombres por igual poseen conciencia. Los seres humanos muestran las obras de la ley escritas en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. El sentido inherente del hombre acerca del bien y el mal se debe al hecho que no puede escaparse de los derechos de la ley de Dios. Por eso es que estas discusiones que de pronto se dan, estimado Robinson, respecto de la existencia o no existencia de Dios, de pronto, esta otra discusión que tuve, me acordé. Mira. Hoy tú vas ahí discutiendo, ¿no? Sí, yo paso peleando. Es que eso es lo que pasa cuando uno conversa, yo soy conversador, ¿me entiendes? Fíjate que cuando se discute en Nueva Zelanda el tema del aborto, tú sabes que Nueva Zelanda es uno de los países con la legislación en cuanto a aborto más liberal probablemente que existe en el mundo. El 2023 Nueva Zelanda llegó a más de 16.000 abortos que se realizaron en este país. Hizo desde que la despenalizaron con la primer ministro que estaba antes, que era Jacinda Ardern, significó un incremento del 23%. Entonces cuando los países se sientan a discutir estos temas del aborto y se saltan, porque siempre se saltan así en estas conversaciones y van al holocausto, los nazis, lo mucho que hicieron, y están por otro lado los que niegan la existencia de Dios, que somos materia, que somos nada, entonces le da lo mismo que hay aborto, no, total, somos nada, somos polvo cósmico, da exactamente igual. Pero ¿por qué entonces continúan conmemorando las muertes, por ejemplo, de los 6 millones y tantos de judíos
¿Sabes por qué? Porque existe una conciencia moral, una ley moral escrita en el corazón. Y solo a la luz de la existencia de Dios es que la vida de estos que están muertos cobran valor. Porque Dios es el que les da valor a la vida humana. Si el hombre fuera a morir y fuera a hacer nada, a hacer polvo cósmico que yace en la atmósfera, en la tierra, donde sea, si eso fuera cierto, si eso fuera realmente cierto, entonces da lo mismo los 6 millones de judíos, da lo mismo los más de 100 millones de muertos que dejó el comunismo, da lo mismo los cientos de miles de cristianos que han sido muertos y asesinados a lo largo de la historia del mundo, da lo mismo lo que pasa con los extremistas musulmanes en contra de las minorías o los homosexuales o con los cristianos, da exactamente igual porque va a ser polvo cósmico, que da lo que importa, pero porque Dios existe. Y porque existe esta ley moral, esta conciencia moral, ¿no es cierto? Porque somos seres morales y Dios nos hizo así, es que conmemoramos y conmemoramos y conmemoramos todo esto, porque sabemos que no es verdad que el hombre es polvo y nada más. Exacto. Es solo a la luz de la existencia de Dios que la vida de estos cobran valor. Hay una cuestión interesante que añadir, que somos los únicos seres sobre este planeta que podemos razonar de esta manera. Somos los únicos seres sobre este planeta que sabemos que un día vamos a morir. Ningún otro ser viviente sobre este planeta tiene esa capacidad y esa conciencia. O sea, ahí está la gran diferencia, es solo una muestra, ¿cierto?, de que la mano de Dios está aquí y hace la diferencia entre el resto de la creación y el ser humano. Sí. Oye, es muy cierto lo que dice, ¿ah? Y fíjate que interesante esto, porque volviendo un poquito atrás esto de que los que pretenden negar la existencia de Dios, y estamos nosotros que sí creemos en la existencia de Dios, fíjate que en ambas situaciones, en ambos casos, tú confluyes y terminas en una sola palabra: fe. O sea, tú necesitas fe para creer en Dios, pero también necesitas fe para negar la existencia de Dios. Y harta fe. Y tienes que desarrollar un ejercicio intelectual para negar esa existencia, esa divinidad, llámale como quieras. Pero ocurre que el ejercicio intelectual que tú tienes que hacer para creer en Dios y tener fe en Él sigue siendo infinitamente menor que el ejercicio intelectual, que la cantidad de cabezazos que tienes que darte para negar su existencia. Entonces, frente a eso, es mejor tener fe en Dios, ¿verdad? Porque además está esta ley de Dios escrita en nuestros corazones y conciencia, que no, aunque lo neguemos, aunque no queramos y no seamos porfiados, está ahí. Y tiene, por supuesto, un efecto beneficioso para la vida humana en todo sentido. Por ejemplo, mira lo que dice, estas son palabras del Señor Jesucristo, ahí en Mateo 22, del 37 al 40, dice: Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Es interesante, porque Jesús lo está resumiendo de esta manera. Si tú amas a Dios, necesariamente amas a tu prójimo, ¿cierto? Si tú amas a tu prójimo, tú no le robarás a tu prójimo, tú no matarás a tu prójimo, tú no cometerás adulterio con la mujer de tu prójimo, etcétera, etcétera. Y Jesús le está diciendo, porque está conversando con el fariseo, ¿no? Dice: en estos dos mandamientos, amar a Dios y a tu prójimo, se resume toda la ley. Y es cierto. Exactamente. Y entonces, ese es el efecto benéfico que nos ayudaría a vivir una vida agradable, una vida sana, una vida plena, porque estamos sometidos a esta ley en la cual nos llama
a amar al que está a nuestro lado Sí. y por lo tanto evitar todas las acciones que hoy día hacen que el mundo sea lo que es. Claro. Es simple como eso. Y en este, pues ya que mencionaste el decálogo o los 10 mandamientos, ahí Dios nos muestra, nos habla de su amor y del deber que nosotros tenemos como hombres, como criaturas ante Dios en relación a la ley que Él mismo nos dio, ¿verdad? Que es los 10 mandamientos. Por ejemplo, estamos hablando de la ley, ¿verdad? El primer mandamiento nos enseña a quién debemos adorar. Y aquí vuelvo a una cosa doméstica, ¿no? La cantidad de música que existe en el mundo hoy día evangélica o cristiana o con lenguaje evangélico o cristiano es impresionante, es impresionante. Pero ¿cuánta de esa música realmente busca adorar a Dios y hablar de Él? Muy poca. Bueno, están los himnos, ¿no? Y cuando digo poco me refiero a que los himnos todavía están un poco encubiertos, por ahí a la gente no les gusta cantar. En fin, yo me fijé que una vez me acuerdo en una iglesia. Lo encuentra fome porque con los himnos tú no puedes dar un grito de júbilo. Exactamente. Fíjate que un día yo pedí en la iglesia, muchos años atrás, y había un líder de música, porque ahora todo eso ocurre, bueno, está la música y todas esas cosas. Y entonces yo dije, podemos cantar himnos. Yo era pastor asociado ahí. Y el hermano me dice, no, ¿cómo vamos a cantar himnos si eso es de muerto? Le dije, pero por favor, ¿podemos cantar? No, esos son de muerto. Y ella hace un gesto y se va, así, un gesto bien feo y se va. Y resulta que cuando tú miras el decálogo, no solo nos habla del deber del hombre ante Dios, sino que del deber del hombre ante nuestro prójimo. Y tú acabas de decir varias cosas interesantes y podríamos resumirlo que tenemos que estar en paz dentro de lo posible con todos. ¿Ya? Ahí nos olvidamos de la ley de Dios, ahí nuestra naturaleza surge, ¿no? Espontánea, y no consideramos que los 10 mandamientos nos hablan de que tenemos un deber para con el prójimo, ¿no? Como tú bien decías, amar al prójimo, etcétera, etcétera. Pero también un deber para con Dios, para con Dios, para con Dios. Y de eso, ya que lo mencionaste, el primer mandamiento nos enseña a quién debemos adorar. Y uno debe de poner atención con la música que canta, incluso. Solo debemos adorar al verdadero Dios. De ninguna forma podemos dar a otro la adoración que le pertenece a Él, ni podemos reconocer a ningún otro Dios como objeto legítimo de adoración. Este mandamiento es violado con frecuencia cuando los cristianos actúan como si los judíos o unitarios practicaran una adoración legítima o aún peor, cuando se unen a ellos en adoración a un Dios que no tiene hijo. Bueno, aquí tal vez habría que hacer un alcance. Tú ubicas a Francis Schaeffer. Yeah. Voy a parafrasear un poco lo que él decía. Uno tiene que estar con el mundo en todas aquellas causas que son universales y de apoyo en el bien común. Por ejemplo, porque hay gente que dice, yo no soy ecuménico, yo no me junto con esto. Pero resulta que si aquel judío, aquel, no sé, budista, se para en la calle para pedir que se acabe el aborto, entonces yo estoy con él. Por supuesto, pero no significa que yo esté comulgando con la fe que él tiene. Exacto. Entonces hay que hacer esa... No es ecumenismo. Claro. El segundo mandamiento nos enseña cómo debemos adorar. Debemos adorar a Dios únicamente de la forma que Él nos ha mandado. Cualquier cosa diseñada, inventada o imaginada por el hombre corrompe la verdadera reverencia y adoración de Dios. Este mandamiento es violado con frecuencia cuando los cristianos tienen retratos de Jesús, cuando se insiste que son legítimos. Bueno, no solo eso, ¿ah? ¿Te has fijado el famosito pan de vida? Es como una suerte de horóscopo. La gente tiende a ser muy devoto de eso en vez de darle la adoración a Dios que le corresponde. Entonces cada mañana saca su pancito de vida, como le decimos en Chile, que son unas tarjetitas con versículos, lo saca y dice, oh, es casi un horóscopo, ¿no? Cuando se insiste que son legítimos porque no son utilizados en el culto, respondemos que no son legítimos porque uno no puede tener ni pensamiento ni sentimiento apropiado con respecto a Cristo, aparte de la reverencia y la adoración. ¿Ya? Hay que hacer un alcance aquí también, porque acuérdate que esta fue escrita hace muchísimos años y se buscaba buscar una unanimidad en los creyentes de la fe reformada, y ahí estaba en pugna el mundo católico apostólico romano. Entonces hay que hacer ese alcance.
El tercer mandamiento nos enseña acerca de quienes deben adorar a Dios. Deben adorar a aquellos que profesan su nombre con verdadera sinceridad de corazón. Es tan inútil adorar al verdadero Dios con falta de sinceridad como lo es adorar a un Dios falso o al verdadero Dios en forma inaceptable. ¿Ya? El cuarto mandamiento nos enseña cuándo debemos adorar y servir a Dios. Debemos emplear un día entero en adoración. ¿Te acuerdas lo que decía Martín Lutero? Decía, tengo tantas cosas que hacer que si no oro 4 horas no las voy a poder hacer. El día que le pertenece a Dios es un día de descanso, es decir, un cesar de nuestras labores, el domingo, ¿verdad? O el día de reposo. Y las diversiones de los demás, ¿verdad? Este mandamiento es violado a menudo, es violado en 2 formas. Es violado cuando se profana el día del Señor, también es violado cuando se designa un día de los otros 6 como día santo basado en alguna autoridad humana, ¿verdad? Entonces, bueno, ahí también hay que... Pensemos que esto fue escrito hace mucho tiempo atrás y tenemos que hacer el alcance de que, por ejemplo, nosotros nos juntamos el día viernes. Ya, no es que estemos violando el mandamiento, porque el domingo vamos a la iglesia, yo voy el domingo a la iglesia, lo vamos con mi señora a la iglesia. Lo que pasa es que esta es una actividad parte de, ¿no? No estamos suplantando. Que es importante. Claro, no estamos suplantando el día de reposo. Entonces los primeros 4 mandamientos tienen que ver del hombre hacia Dios, lo que él pide, ¿verdad? ¿Tienes el versículo o no? ¿Lo seguimos? Sigue. El amor del hombre, la responsabilidad del hombre hacia el hombre, es lo que tú planteabas hace un rato. El quinto mandamiento nos enseña el deber de respetar y obedecer las autoridades establecidas por él. Esa parte es difícil, ¿eh? Me da la impresión de para nosotros que somos de un contexto sudamericano, porque en nuestros países, piensa tú que en los 70 pasaron por un momento álgido en lo político, y muchos de los países de América del Sur se vieron enfrentados a regímenes militares o dictaduras, derechamente. Entonces, bueno, surgieron muchos grupos en contra, ¿verdad? Armados incluso, que trataron de... prácticamente América del Sur vivió todo eso en los 70. Aquí mismo nosotros, hace el gobierno anterior, que era el gobierno de los laboristas, que tomó decisiones malísimas en términos de la cuestión del asunto del aborto. Por otro lado está el tema de la vacuna. ¿Te acuerdas que la primer ministro decía, aquí no se le va a obligar a nadie, esto es voluntario, y después, si no se vacuna no hay trabajo? Totalmente coercitivo. Y aún así la Biblia nos dice que tenemos que orar por nuestras autoridades. Sin embargo, recuerda lo que pasó en Roma, la antigua Roma. ¿Por qué llevaron a los cristianos a las arenas para ser muertos? A morir al Coliseo. Claro. Para los romanos, el que los cristianos no quisieran adorar al César, que trataba de mantener la cohesión del imperio que se le estaba desmoronando, y culpaba a los cristianos, para mantener esa cohesión, demandó adoración al César. Los cristianos dijeron, no, nosotros adoramos a Dios. Para los romanos, para la autoridad civil, era un problema civil. Pero para los cristianos era un problema de lealtad. Y entonces, allí sí se practicó desobediencia civil, pasiva. Pues yo no le rindo culto al César ni lo adoro. Entonces te vas a la cárcel, me voy a la cárcel. ¿Ya? Ahí sí podemos desobedecer a la autoridad. ¿Ya? Frente a situaciones de ese tipo, ¿no? Hay situaciones morales, como pasaba, por ejemplo, en la Holanda, que fue invadida por los alemanes. Está el famoso caso de los relojeros Ten Boom, ¿te acuerdas? Ellos escondieron a muchos judíos. Y muchas veces se vieron enfrentados a la situación de tener que decir, ¿ustedes tienen judíos aquí? No, no tenemos. Y los tenían. Pero aquí el valor de la vida primaba más que aquella mentira. Entonces, frente a un juicio moral, frente a una decisión moral, la vida prima. Y esas situaciones uno tiene que tenerlas claras, porque están enmarcadas dentro de nuestra responsabilidad del hombre hacia el hombre. ¿Verdad? ¿Estoy muy enredado o no? ¿Está bien? No, está bien. También les enseña a los que administran tal autoridad que deben requerir la debida obediencia. Este mandamiento es violado con frecuencia hoy en día por los padres que no requieren obediencia de sus hijos.
Esta es una profanación de la autoridad divina y seguramente traerá malas consecuencias para los hijos. Bueno, hoy día se da mucho el tema de los padres, tiene un nombre, ¿no? Estos padres tolerantes de hoy Permisivos. día, padres permisivos de hoy día, ¿no? Que permiten que los hijos hagan lo que quieran. No era como en el tiempo de nosotros, cuando los papás te hablaban con la mirada, un gesto, y sería todo. Sería todo. El sexto mandamiento nos enseña a reverenciar la vida humana porque el hombre ha sido creado a imagen de Dios. Es importante notar que este mandamiento prohíbe el homicidio, pero no toda forma de matar. Es legítimo matar animales para comer. Es un requisito divino ejecutar al homicida, la pena de muerte. También está sancionada por Dios la defensa propia, ya sea personal o nacional. Este mandamiento es violado con frecuencia por la falta de moderación. Dios no prohíbe el uso moderado de las cosas materiales. Sin embargo, la falta de moderación es condenada porque es una violación del sexto mandamiento. El séptimo mandamiento, seguimos la ley de Dios, nos enseña que debemos guardar la santidad del sexo y del matrimonio. Fíjate que, mira, este mandamiento prohíbe todo aquello que destruya, subvierta o tienda a subvertir la unión absoluta del esposo con la esposa según la institución divina original. Es Dios quien creó la familia, el matrimonio. Es el que lo estableció, ¿verdad? Y Él es el que nos hizo seres sexuados. Pero también para el disfrute, para el goce de esa sexualidad, Dios estableció un marco en donde aquella sexualidad debe ser disfrutada. Y el marco que Dios estableció es el matrimonio. Ahí está la famosa palabrita, cuando la Biblia se refiere a fornicación o a pecados de carácter sexual, la famosa palabrita en griego, que es pornoeia, que traducida, ¿no es cierto?, es pornografía, o en inglés, si tú quieres, pornography. Ahora, ¿por qué es un tema complejo? Porque esto también está golpeando a la iglesia. Está golpeando de manera muy fuerte al cuerpo de Cristo y no corresponde. No corresponde porque Dios estableció el matrimonio como marco, como referencia y dentro de los límites y márgenes en que el hombre y la mujer deben disfrutar de su sexualidad. Dios lo hizo así para la procreación, ¿no es cierto?, y para nuestra recreación dentro de la santidad del matrimonio. Dios no lo permite fuera. Cuando esto ocurre, y lo permite entre un hombre y una mujer, ¿ya? Es la idea en nosotros los cristianos. Cuando esto ocurre, cualquiera que incurre en una falta, en una violación de la santidad de ese matrimonio, está cometiendo pecado, y ese pecado se llama adulterio. Por defecto, caemos en lo que la Biblia llama pornoeia, pornografía. Pero cuando son dos los que voluntariamente se unen en una relación que es exclusiva para el matrimonio, del mismo modo están cayendo en lo que la Biblia dice que pornoeia, pornografía. Dicho de otro modo, cualquier actividad sexual que se realiza fuera del matrimonio, dentro de los marcos que Dios estableció, es pecado. Es pornoeia. Y aquellos que están en esa situación deben venir a Dios para el perdón de sus pecados, ¿no?, para pedir perdón. Deben venir a Dios para terminar esa relación, ¿verdad?, porque no corresponde que esa relación se dé. Y deben venir a Dios para ser restaurados a la luz del consejo bíblico y a la luz de los hermanos en la iglesia que puedan ayudarlo en consejería, ayudarlo en la restauración. Porque aunque esto se da, y se da con mucha frecuencia, no es algo que, si tú tienes un corazón dispuesto, sincero para con Dios, no es algo que finalmente vaya a terminar mal en tu vida espiritual, porque puedes. Piensa tú que la Biblia dice, algunos de ustedes eran borrachos, eran fornicarios, eran esto. Incluso dice, algunos eran homosexuales. Y esto eran algunos de ustedes. Pero ya no. Ya no, claro. O sea,
hay un énfasis en el cambio, ¿cierto? Sí. En el cambio de los principios regentes que hablamos siempre de nosotros, Sí. el cual hace que en lo que nos deleitábamos antes ya no sea agradable para nosotros y sufrimos entonces la vergüenza y la pena por esa conducta y por el pecado. Por lo tanto, está nuestra alma, nuestro espíritu está dado para, si ocurriera eventualmente, ¿cierto?, ser restaurado. Sí. Tenemos la ventaja de que podemos ir a la presencia de Dios y pedir perdón por el pecado, Sí, pues. ¿cierto? La Escritura es clara en señalar que el creyente tiene el acceso Sí. abierto al trono de la gracia, dice, para recibir el oportuno socorro. Y esa es una instancia en la cual necesitamos socorro. Necesitamos ser rescatados Sí, exactamente. de aquello. Y bueno, Dios ya proveyó los medios, ¿cierto? Con el sacrificio del Señor. Recordamos esta escritura que nos habla entonces de cuando Cristo muere en la cruz, entonces ese velo en el templo que separaba, ¿cierto?, el lugar santo del lugar santísimo, que prefigura o tipifica, ¿cierto?, la separación entre Dios y el hombre. Sí. Dice la escritura que es rasgado de arriba abajo en un acto decretado por Dios mismo, y entonces ese velo se rompe y el acceso es abierto nuevamente, y gracias a eso podemos entonces acudir Adiós. a Dios y que nos rescate de una situación penosa que Sí. es difícil también. Bueno, decirles también a quienes se acercan a Dios que esto no es el fin del camino, es decir, si eventualmente alguien se encuentra faltando este mandamiento, no es el fin del camino. Pero ¿sabes cuál es el problema? Es un problema serio, ¿no? Serio. Pero el otro problema serio que existe hoy día en muchas de nuestras congregaciones, mucho del mundo evangélico, cristiano, hoy día católico, incluso todo, en general el mundo cristiano, un gran problema es que cuando alguien se encuentra en esa situación al interior de la iglesia, como decimos en Chile, se hace la vista gorda. Se oculta, ¿sí? No, aquí no. Debajo de la alfombra. O sea, debajo de la alfombra, aquí no, estamos bien. Y te dicen, cásense. No, si ese no es la solución del problema. Sí. La solución del problema parte por arrepentirse y separarse. Y si existe un verdadero deseo, después, podemos, después de la restauración y consejería, llegar a eso. Porque Dios incluso puede restaurar eso. Puede arreglarlo. Claro que puede, Él tiene poder para hacerlo. Pero uno de los grandes problemas que hoy día enfrenta el mundo cristiano es el silencio consciente Y cómplice. y cómplice que hay en cuanto a la tolerancia al pecado. Es un problema, es un problema. A ver, ¿en dónde me quedé aquí? Es que no. Me quedé ¿en qué mandamiento me quedé? En el tercero. Ya. No, en el acá. séptimo, En el digamos. séptimo, sí. Dijimos que el séptimo mandamiento nos enseña que debemos guardar la santidad del sexo y del Bien. matrimonio. Es decir, nosotros los cristianos creemos en la castidad, creemos en la virginidad. ¿Ya? El octavo mandamiento nos enseña la sanción divina de la propiedad privada. Este mandamiento se opone a toda forma de esfuerzo, ya sea privado o público, para lograr obtener alguna propiedad aparte de la herencia o a cambio de dinero o trabajo. ¿Te acuerdas que ahí estaban las luchas en esos años, cuando escribieron la confesión, por los terrenos comunes? Sí. ¿Te acuerdas? Que los terratenientes se aprovechaban de eso y no quedaba nada para el obrero, para el trabajador. Pues. Las escrituras no apoyan la doctrina que enseña que la riqueza es necesariamente mala. Ahí vemos que Job era muy rico, ¿verdad? Jacob también tenía mucho. Abraham. Muchos esquemas utópicos de los cuales el marxismo es un ejemplo. Enseñan que la propiedad privada es la raíz de todo mal y que los males humanos pueden ser aliviados al eliminar la propiedad privada o a la fuerza por violencia o por medio de impuestos confiscatorios. ¿Ya? Dios no está en contra de la propiedad privada. No está en contra de eso. O sea, vemos en la Biblia que a los que Dios bendijo, ¿no es cierto? Hay hombres importantes a los cuales Dios bendijo y ellos adquirieron tierra, hasta sepultura, ¿verdad?
El 9º mandamiento nos enseña la santidad de la verdad. El reino de Satanás es un reino de falsedad, mentira y engaño. El reino de Cristo es un reino de verdad, honestidad e integridad. Al hablar debemos asegurarnos de dos cosas: que realmente queremos decir lo que decimos y que decimos lo que queremos decir. Eso es cierto, a veces uno se equivoca tanto en eso, que lo que digamos esté de acuerdo no solo con nuestra intención, sino también con los hechos. El chisme es una forma de mentir, aun si realmente creemos lo que estamos contando. El repetir lo que me han contado es evidenciar una falta de amor a la verdad. Es tanto una violación de este mandamiento cuando sinceramente relatamos lo que no es verdad, como cuando relatamos la verdad sin sinceridad. El 10º mandamiento nos enseña que nada hay tan engañoso como el corazón. No tiene remedio. ¿Verdad? ¿Vamos al 3? Al 3. Sí. Además de esta ley, comúnmente llamada ley moral, agradó a Dios dar al pueblo de Israel como una iglesia de menor edad leyes ceremoniales que contenían varias ordenanzas típicas, en parte de adoración, prefigurando a Cristo, sus gracias, acciones y sufrimientos y beneficios, y en parte expresando ampliamente diversas instrucciones sobre deberes morales. En la actualidad, bajo el Nuevo Testamento, todas estas leyes ceremoniales están abrogadas a los israelitas, porque en Cristo se cumple la ley. Exacto. De hecho, ya no necesitamos ni siquiera la circuncisión para ser parte de Exacto. ¿eh? El Deuteronomio, por ejemplo, que Deuteronomio significa la segunda ley, que es una ampliación basada en la ley de Dios, que Dios dio en el Sinaí, pero que es aplicada al conjunto de la sociedad hebrea, para regular justamente su vida en sociedad, ¿cierto? Y por un lado la sociedad civil, pero también, ¿cierto?, la comunidad religiosa, que tenía cierto ordenamiento, ciertas reglas y normas que cumplir. O sea, hay toda una cosa grande que luego ya, y que prefiguraban, como dice la confesión, a Cristo, luego del advenimiento, ¿cierto?, del cumplimiento de la promesa en la persona del Señor Jesús. Entonces todas estas cosas cesan de tener actividad, influencia, ya no más. Exacto. A los israelitas, en tanto entidad política, Dios les dio también diferentes leyes judiciales, las cuales expiraron junto con el estado de aquel pueblo, no obligando ahora a ningún otro pueblo más de lo que la equidad general de ellas lo requiera. La ley moral obliga por siempre a todos los que se la obedezca, tanto a los justificados como a los que no lo son. Y esto no solo con respecto al contenido de la ley, sino también con respecto a la autoridad de Dios, el Creador, quien la dio. En el Evangelio, Cristo en ninguna manera disolvió esta ley, sino que más bien reforzó la obligación de cumplirla. En estas secciones de la confesión aprendemos que Dios le dio a la nación de Israel la ley ceremonial, en adición a y distintamente de la ley moral, que consistía en tipos y símbolos, Cristo y su obra redentora, y del Espíritu Santo y su obra en la aplicación de la redención. Que esta ley ha sido abrogada, que también le dio a esa nación ciertas leyes civiles que cesaron después de la teocracia, pero que la ley moral sigue vigente, y que bajo la economía del Antiguo Testamento se entendió que así iba a ser. ¿Quiere agregar algo ahí? Aquí podemos hacer también la diferencia que hablábamos al principio acerca de estas leyes de restitución, ¿cierto?, que regulaban la vida civil. Por ejemplo, Éxodo capítulo 21 dice: estas son las leyes que les propondrás, dice, si compares siervo hebreo, cuando alguno hurtare buey u oveja y lo degollare, o vendiere, por aquel buey pagará 5 bueyes y por aquella oveja 4 ovejas. Fíjese, es una ley de restitución, ¿cierto?, que carece del carácter moral que tiene la ley de Dios. Y es por eso que la ley es inamovible. Es por eso que el Señor Jesús dijo: yo no vengo a abrogar la ley, sino a cumplirla. ¿Ya? Él nos estaba refiriendo a las leyes sacerdotales,
¿cierto? Ni en las leyes de oficio para los que actuaban en el templo, ni ninguna de ese tipo, ni a la ley civil. Cristo se estaba refiriendo al decálogo. ¿Ya? A veces hay preguntas que se hacen, por ejemplo, cuando leemos esos pasajes, dice, yo no vine a abrogar la ley, dice el Señor Jesús, sino a cumplirla. Y la pregunta es, ¿cuál de las 5? Porque existía el decálogo, Sí. pero existían leyes sacerdotales, leyes civiles, leyes judiciales, y me parece que hay otra que es la que tiene que ver con los que trabajaban en el templo. Digamos con la liturgia. Con la liturgia, exacto. Entonces, La ley litúrgica. la ley litúrgica. Entonces, yo no vine a abrogar la ley del Señor Jesús. Y Él no hace especificaciones. Dice, y la pregunta que queda dando vuelta en el aire es esa: ¿cuál de las 5 leyes? ¿De las leyes ceremoniales, civiles, judiciales, sacerdotales? No, Él está hablando del decálogo. Está hablando de los 10 mandamientos. Claro. Es lo que en terminología más o menos judicial significaría la ley marco, Exacto. que es la que por la cual se desprenden Se todas las desprenden demás, todas las demás. y por la cual nosotros tenemos que meternos ahí, pues. Exacto. El problema es que no podemos. No, porque es como decíamos recién, es inamovible. O sea, y el mismo Señor Jesús da ejemplo de que dice, yo no vino a abrogarla, ni a cambiar ni una jota, Claro. ni una tilde, dice. O sea, ni un acentito, ni una coma, nada que pudiera modificar. Y la vino a cumplir. Y la vino a cumplir. En forma perfecta. Entonces ahí hay mucho paño que cortar respecto de este tema en particular. Sí. Se amplía mucho, se desprenden muchas cosas de esta simple declaración que el Señor dice que Él viene a cumplir, no viene a abrogar la ley sino a cumplirla. Exacto. Oye, veamos el artículo 6, que es uno de los más largos, y ya nos queda el 6 y el 7, y ahí estaríamos listos con este capítulo muy interesante, que da para mucho, pero vamos a leer porque este es bien largo. Dice, aun cuando los verdaderos creyentes no están bajo la ley como pacto de obras, acuérdate que el primer pacto que Dios hace lo hace con Adán. Con Adán. Pacto de obras, porque la única condición era la obediencia. ¿Ya? Pacto de obras para ser justificados o condenados por ella. Sin embargo, es de gran utilidad para ellos como también para otros. Pues la ley como regla de fe les informa acerca de la voluntad y de su deber, y les dirige y les obliga a caminar de acuerdo con ella. Les muestra también las contaminaciones pecaminosas de su naturaleza, de sus corazones y de sus vidas, de manera que, examinándose mediante la ley, lleguen a una más completa convicción de humillación por su pecado y al aborrecimiento del mismo, junto con una visión más clara de la necesidad que tienen de Cristo y de la perfección de su obediencia. La ley moral es igualmente de utilidad a los regenerados para restringir sus corrupciones, ya que prohíbe el pecado y sus amenazas sirven para mostrarles lo que aún merecen sus pecados y que aflicciones les esperan en esta vida, a pesar que están libres de la maldición con que amenaza la ley. De la misma manera, para con los regenerados, las promesas de la ley les muestran la aprobación de la obediencia y que bendiciones pueden esperar cuando cumplen, pero no como debido a ellos por la ley como pacto de obras. De manera que si una persona hace lo bueno y deja de hacer lo malo porque la ley lo alienta a lo uno y lo desalienta a lo otro, ello no es evidencia que está bajo la ley y no bajo la gracia. El número 7. Los usos de la ley mencionados anteriormente no son contrarios a la gracia del Evangelio, sino que dulcemente concuerdan con él, pues él es Espíritu de Cristo, subyuga y capacita la voluntad del ser humano para hacer libre y voluntariamente lo que la voluntad de Dios revelada en la ley requiere que se haga. Resumiendo, ¿qué enseñan estas secciones de la confesión o estos artículos? Que los verdaderos creyentes no están bajo la ley como un pacto de salvación, más bien, pues, al contrario. Que están bajo la ley como a una regla de práctica,
por medio del conocimiento de su pecado y su consiguiente necesidad de Cristo y una revelación de la perfección de Cristo, que también opera sobre los incrédulos para restringirlos, para advertirlos, para revelarles a Dios, que si una persona hace lo bueno y deja de hacer lo malo porque la ley lo alienta a lo uno y lo desalienta a lo otro, ello evidencia que está bajo la ley y no bajo la gracia, y que estos usos de la ley no están de ninguna forma en contra del Evangelio, de la gracia, sino que más bien son esenciales al Evangelio. Porque finalmente la ley te acusa. Exacto. Y estaba buscando una escritura aquí dentro de los que aparecen aquí en este tratado de la confesión y no sale. Y lo busqué acá. El Salmo 19, versículo 7 dice: la ley de Jehová, dice, es perfecta, que convierte el alma. Sí. La primera parte del versículo es esa. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Yo creo que ahí está la esencia. Sí. Porque en el Evangelio, ¿cierto?, la ley de Dios se manifiesta Sí. para justamente convertir el alma del hombre. Bueno, nos acusa de pecado, ¿no? Nos hace por medio de la operación del Espíritu Santo, nos hace correr a Dios. ¿Verdad? Nos revela que estamos mal, nos muestra que estamos Exacto. mal y nos hace correr a Dios. Fíjate que ya aquí vamos, nos queda poquito. Dice, ¿por qué es importante la ley para nosotros los creyentes? Como resumen de la voluntad completa de Dios, es el único reglamento infalible de práctica. Los apóstoles citaban con frecuencia estos mandamientos como el reglamento para los creyentes. Se nos advierte contra menosprecio de ley y se nos enseña que sus demandas tienen que ver con cada pensamiento interno. Es la mentalidad pecaminosa lo que no se somete a la ley de Dios. Pero para el creyente que se deleita en la ley, esta es llamada la ley perfecta que da libertad. La ley también tiene valor para revelar a los creyentes su pecado y su necesidad de Cristo. El apóstol Pablo dijo, si no fuera por la ley, no me habría dado cuenta de lo que es el pecado. La ley lo instruye, les enseña a los hombres que están perdidos para que busquen a Cristo. De hecho, Cristo es el fin de la ley, para que todo el que cree reciba la justicia. Y esto no solo tiene que ver con el momento de la conversión, rige de allí en adelante. La ley le enseña al creyente su deber de arrepentimiento y fe perpetuos. Y por último, finalmente la ley revela la gloria de Cristo, nos muestra lo santo que es Él y nos muestra la severidad de la ley y el castigo que le exigió a Cristo. Y en cuanto al incrédulo, nada se compara con el hecho que la ley ejecuta la sentencia del juicio contra él. ¿Por qué? Sabemos que todo lo que dice la ley, lo dice a quienes están sujetos a ella, para que todo el mundo se calle la boca y quede convicto delante de Dios. No hay forma de escapar. Pero hay esperanza. Hay esperanza, y esa es la gracia de Y Dios. podemos terminar, por ejemplo, también con el Salmo 94, verso 12, dice lo siguiente: bienaventurado el hombre a quien tú, Jehová, corriges y en tu ley lo instruyes. Sí. Amén. Hay que decir amén a eso. Amén a eso. Bienaventurado, Sí. Dichoso. dichoso. Sí, feliz. Eso es la idea. Bueno, queridos amigos, ha sido un capítulo interesantísimo, porque hoy día mucho se habla en la iglesia, en el mundo cristiano hoy día, del amor, de la gracia, qué bonito, en fin, pero muy poco se habla de la ley, de lo que nos dice la ley, de sus consecuencias cuando no se cumplen, y por qué ahora podemos ser aceptos ante Dios. Porque hubo alguien que cumplió esa ley, pero muy poco se habla de estas cosas. Además, como usando esa expresión tan, yo no sé si se dice en otros países, pero en Chile muchas veces toleramos tanto y hacemos vista gorda con tantas cosas. Y lo único que hacemos es acarrear juicios sobre nosotros. Exacto. Muy bien, queridos amigos, que tengan ustedes un buen fin de semana, una tarde bonita, una buena semana. Y bueno, será hasta otra oportunidad. Escríbanos, ya sabe que nos juntamos todos los días viernes en casa de mi hermano Robinson,
Pero también tenemos a lo largo y ancho del país, como lo he dicho más de una oportunidad, todas nuestras iglesias reformadas abiertas son en inglés, o sea, habla inglesa. Así que sean todos ustedes bienvenidos, que el Señor les bendiga.